Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Muchas gracias por vuestro apoyo y por el, el aliento que me dais con vuestros comentarios. La verdad es que para ser un canal pequeñito, pues por lo menos tengo muchas personas que me agradecen todo el esfuerzo y eso es lo que vale la pena. Bien, estaba preparando precisamente un debate que tengo en unos días con un hermano calvinista sobre si se pierde o no la salvación y documentándome al respecto, viendo vídeos, diferentes opiniones, pues me encontré con un vídeo de un famoso predicador, John MacArthur, un gran hombre que ha escrito un montón de libros, tiene algún libro que se ha vendido más de 1 millón de ejemplares, es un gran predicador, todavía vivo, ya de avanzada edad, pero muy famoso. Y este John MacArthur, pues hablando de un tema similar o de este tema, hizo una comparación y me gustaría comentar esta comparación para aclararlo, porque vamos a ver que se repiten los mismos eh, desconocimientos o los mismos prejuicios que la mayoría de cristianos tienen contra la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, sin entender o no querer entender cuáles son realmente nuestras creencias y nuestras opiniones. Voy a ponerles un fragmento de este vídeo para que lo vean. Se llama ¿Puede un cristiano perder la salvación? Y bueno, os lo voy a dejar, mientras lo pongo en audio, le voy a dejar el tema porque es una pantalla fija, entonces pueden verlo. Hay dos maneras básicas en las que el Nuevo Testamento enseña que podemos experimentar seguridad o certeza. Número uno es lo que llamamos doctrina pura. Doctrina pura. Yo creo que una de las evidencias internas, una de las cosas que nos da un sentido de pertenencia, un sentido de que realmente pertenecemos, un sentido de que realmente sabemos que somos salvos, es cuando nuestra doctrina es correcta. En segunda de Juan, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La verdadera certeza solo viene a aquellos que permanecen en la verdadera doctrina bíblica de Cristo. Si usted tiene una perspectiva equivocada de Jesucristo, créame, usted no va a tener seguridad en la salvación. Y le voy a decir una cosa, los mormones y los testigos de Jehová y las diferentes sectas que existen, que se identifican de alguna manera con Jesucristo y no afirman al Cristo de la Biblia, mientras vivan, nunca experimentarán un sentido genuino de certeza. Esa es la razón por la que se esfuerzan tanto, por ganarse la salvación, que está tan lejos de ellos en sus propias mentes. Y tienen que ser afirmados una y otra vez al hacer ciertas obras de que están seguros, cuando nunca experimentarán aquello que solo viene a aquellos que tienen doctrina pura para comenzar en relación con Jesucristo. En Colosenses 1, versículo 22, hay una palabra semejante. Bueno, En el cuerpo de... hasta aquí es suficiente. Y bueno, como he dicho, una muestra más de ignorancia, de prejuicio, o ambas cosas, o no lo sé, pero completamente desafortunado, y vamos a reaccionar precisamente hoy a este fragmento de este vídeo, ¿no? En el cual nos menciona como que no tenemos la doctrina pura, que no conocemos a Cristo y que nos esforzamos por nuestra propia salvación porque creemos que somos salvos por nuestras propias obras. Pues nada más lejos de la verdad. Este vídeo lo dedico principalmente a dos tipos de personas: a los santos de los últimos días, que a veces creen esto realmente o están convencidos de que su salvación a veces depende de sus obras, para que realmente aprendan, porque a veces también tenemos entre nosotros desconocimiento. Es una iglesia viva que crece rápido, que está formado por un clero laico, y muchas personas pues a veces no llegan a dominar o comprender toda la doctrina hasta que no pasa mucho tiempo. Entonces esto espero que sea para edificación de ellos. Y para los que no son miembros de la iglesia, que creen que creemos que solamente por nuestras obras somos salvos, pues vamos a demostrarle que no es cierto. La pregunta es esa: ¿somos salvos por gracia o por obras? Nosotros creemos que somos salvos por la gracia de Cristo, absolutamente. Y se lo voy a demostrar muy rápidamente con dos escrituras del libro de Mormón. Pueden tomar nota: segundo Nefi, capítulo 10, versículo 24.
Por tanto, mis amados hermanos, reconciliaos con la voluntad de Dios y no con la voluntad del diablo y la carne. Y recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Tan solo por la gracia de Dios y por medio de ella somos salvos. Más claro no puede estar. Y pues si hay alguna duda, en 2 Nefi 25-23 lo vuelvo a repetir. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos. Si no está más claro, pues no sé cómo explicarlo de otra manera. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿y por qué hacemos tanto hincapié en hacer buenas obras, en esforzarnos? ¿Por qué realmente nos esforzamos? ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos esa seguridad que hablaba el hermano MacArthur? Absolutamente no. Yo desde que me bauticé tengo una seguridad completa en mi salvación. Sé que depende de mí porque Cristo ya hizo todo, Cristo me salvó, Cristo es mi redentor. Y si yo permanezco en su doctrina, permanezco junto a Él, como en la parábola de la vid y los pámpanos en Juan 15, pues si permanecemos en Él tendremos fruto. Y no tengo ningún miedo, ni ninguna inseguridad, ni ningún temor a perder mi salvación en absoluto, siempre y cuando yo me esfuerce y haga mi parte, que ahora vamos a ver, porque claro, la pregunta sería, pues si realmente somos salvos por gracia, ¿por qué tenemos que hacer obras? ¿Por qué tenemos que hacer algo, no? Lo primero que hay que entender es que cuando la Biblia habla de obras, normalmente se está dirigiendo, Pablo suele ser el que más habla de este tema, se está dirigiendo a los judíos conversos, que muchos de los judíos que se convirtieron al cristianismo querían permanecer en las obras de la ley, y Pablo les enseña una y otra vez que las obras de la ley no salvan, que la que salva es la gracia. Entonces, en esa dicotomía o en esa no exageración, pero como diríamos, en ese énfasis que Pablo pone sobre la gracia en contra de las obras, pues muchas personas cogen ya que todas las obras son sobrantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero vamos a ver que no. ¿Por qué deberíamos hacer obras? Más que hacer obras, como he dicho, de la ley, ¿por qué deberíamos guardar los mandamientos? Porque lo que está claro es que Cristo, por ejemplo, en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, hay una necesidad imperiosa de obedecer a Cristo, de seguir a Cristo y de guardar sus mandamientos. Al joven rico, cuando le dijo qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, le dijo los mandamientos, ¿sabes? Le cita algunos mandamientos y el joven rico le dice, eso ya lo he hecho desde mi juventud. Dice, pues algo más te falta. Es decir, que el Señor no está diciendo solamente que creamos, que aceptamos su gracia, que es la que nos salva, sino que nos pide siempre también que hagamos algo. ¿Esto nos salva? No, pero sí que es necesario para nuestra salvación, y ahora me voy a explicar. La gracia de Cristo es la que nos salva, ¿vale? Pero la gracia de Cristo no es una cosa que nos llega una única vez, algo exagerado o algo maravilloso de cuando nos convertimos, cuando aceptamos a Cristo, cuando lo confesamos, la confesión de fe que llaman los protestantes, o lo que nosotros decimos recibir un testimonio y hacer convenio con Jesucristo mediante el bautismo, de entrar en su iglesia y hacer un convenio con Él de que lo serviremos y guardaremos su mandamiento hasta el fin, a fin de que su gracia nos perfeccione y nos salve, ¿no? Esa gracia que recibimos, dijéramos, para nosotros por medio del bautismo, para poder entrar en la senda que nos lleva a la salvación, esa gracia no es única y exclusiva de una vez, no es ocasional y perdura para toda la vida, es una gracia permanente en nosotros que nos ayuda a que no solo a salvarnos, sino a santificarnos y a perfeccionarnos. Es algo que nos acompaña el resto de nuestra vida. Por lo tanto, aunque es la gracia de Cristo la que nos salva, porque Él es el único que pagó por nuestros pecados en la cruz y venció la muerte resucitando después, pues esa es lo que Él hizo, pero nos manda que nosotros hagamos nuestra parte, que nosotros nos esforcemos por hacer algo, no para salvarnos, pero sí para prepararnos para poder volver a su presencia. Por lo tanto, hacemos hincapié en obrar y en obedecer los mandamientos, no pensando en que eso nos va a salvar, ni que es necesario ni fundamental para nuestra salvación, sino que es parte de nuestro progreso eterno. Porque la salvación, repito, no es un acto único que nos pasa una vez en la vida
y ya permanece para nosotros para siempre y ya no hace falta que hagamos nada, sino que el Señor una y mil veces nos manda que obremos y ahora lo vamos a ver con las segundas escrituras de la propia Biblia. Lo primero que hay que aclarar también es que aparte de que el Señor requiere cosas de nosotros para seguir el camino que lleva hasta su presencia, no creemos nosotros como santos de los últimos días en el infierno tradicional. Nosotros creemos en lo que se llama los grados de gloria. Creemos que todas las personas recibirán un cierto grado de gloria. Sabemos que hay tres, el más alto, el celestial, junto a nuestro Padre Celestial, y eso es lo que nosotros aspiramos y eso es lo que nosotros nos esforzamos día por día por ser mejores cristianos. Eso es lo que la vida de un cristiano le lleva a conseguir o le lleva a aspirar a estar en la presencia de Dios y heredar el reino celestial. Por lo tanto, nuestras obras, nuestra obediencia, nuestro esfuerzo, lo que nos lleva no es a querer salvarnos por eso, sino nos lleva a santificarnos, a perfeccionarnos y a purificarnos, porque nada impuro puede morar en la presencia del Señor. Por lo tanto, es ese esfuerzo que requiere. La gracia de Cristo nos ayuda, nos da toda la oportunidad, pero nosotros tenemos que aceptar esa gracia. Por eso también dice esta escritura que mediante la fe accedemos a la gracia. Y la fe sí que es un poder y un principio de poder que nos ayuda a obrar y nos ayuda a mejorarnos. Yo cuando era maestro de seminario en España, siempre le ponía un ejemplo a mis alumnos para poder obtener el reino celestial. Decía, bueno, el reino celestial nos lo da el Señor por medio de su gracia, pero nos pide que nos esforcemos para estar preparados para vivir en su presencia. ¿Cómo nos preparamos? Perfeccionándonos, mejorándonos, purificándonos, santificándonos. Y les ponía un ejemplo, digo, si ahora vosotros, eran chicos jóvenes de 14, 17 años, digo, si ahora vosotros os dijeran, si mañana conseguís hacer una maratón, que son 42 kilómetros, en menos de 5 horas, que era el promedio más o menos para una persona no profesional, y os dieran 1.000.000 de euros por acabar una maratón de 42 kilómetros en menos de 5 horas, ¿lo haríais? Y todos decían, imposible. Imposible, ¿por qué? Porque una persona, por joven y fuerte que sea, no está preparado de un día para otro a correr 42 kilómetros en menos de 5 horas sin morir en el intento. Y decían, bueno, pues es imposible. Digo, bueno, ¿y si os diera 3 meses y os dijera, dentro de 3 meses os doy el mismo desafío? Si recorréis la maratón de 42 kilómetros en menos de 5 horas, os doy 1.000.000 de euros. ¿Lo haríais? Y todos, seguro que sí. En 3 meses me preparo, empiezo a entrenar y me preparo para soportar los 42 kilómetros y hacerlo además en ese tiempo de 5 horas, que es el promedio de una persona no profesional, ¿no? El récord está en 2 horas y media, por ahí más o menos, no recuerdo, pero una persona no profesional está en 4 horas, en 4 o 5 horas, lo hacen normalmente las maratones, estas populares, la gente normal lo hace en menos de 5 horas, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que si nos preparamos, si nos entrenamos, podemos conseguir cualquier cosa. Tenemos la capacidad, pero de un día para otro no podemos hacerlo. Si nos dan un tiempo y nos dan un premio o una meta que nos anime, lo vamos a hacer, lo podemos hacer. Pues la vida es igual, un cristiano acepta a Cristo, el Señor te promete la vida eterna, tú quieres llegar al reino celestial y te da una serie de años de vida, cada uno diferente, pero te da toda una vida para entrenar, para mejorar y para prepararte para obtener la vida eterna. Entonces, para llegar al más alto grado de gloria, para ser santificado y purificado, lógicamente tienes que hacer ciertas cosas, pero no que esas obras nos vayan a salvar, pero esas obras nos perfeccionan. Ese es un poquito el paralelismo. De hecho, incluso para llegar a la gloria celestial, en la visión de los grados de gloria, que está en la sección 76 de la Doctrina y Convenios, el versículo 69 aún nos dice que los herederos del reino celestial son hombres justos hechos perfectos mediante Jesús. O sea, que aun siquiera todas las obras y mandamientos, perfeccionamiento que hacemos, lo hacemos también usando la gracia de Cristo. No lo hacemos solamente por nuestra propia fuerza, nuestra propia voluntad, sino que también para esa perfección, para esa santificación, seguimos requiriendo la ayuda salvífica, la ayuda de la gracia de Cristo. Es decir, tampoco podemos perfeccionarnos por nosotros mismos si no es gracias a Cristo.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay un par de versículos que sí que quiero reforzar con la Biblia. En Efesios 4:13 nos dice que el Señor puso a profetas, apóstoles y maestros para perfeccionar a los santos, para que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento de Jesucristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que nosotros no solo tenemos que conocer a Cristo superficialmente, sino que tenemos que llegar a conocerlo a su propia altura. ¿Qué significa esto? Pues llegar a tener lo más parecido posible nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, parecido a Jesucristo, llegar a su estatura. Por lo tanto, este es el desafío para heredar el reino celestial, y para eso tenemos que obrar con nuestro esfuerzo y por medio de la gracia de Cristo. Por eso la gracia de Cristo no es un acto único que un día decimos, yo creo en Cristo, yo lo acepto como mi Salvador y ya está todo hecho. No, es un proceso continuo que abarca toda nuestra vida y empieza con esa seguridad de salvación, con esa promesa, con esa conversión, con ese bautismo que nos inicia en la senda, pero luego tenemos que caminar esa senda para seguir el discipulado de Cristo. Y hay unos versículos que son maravillosos y que lo explican muy bien. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 11, nos va a dar todas las claves que yo os les he dicho, no lo va a dar aquí Pedro. Voy a quitar las gafas porque no veo nada. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, que el Señor nos promete gloria y excelencia, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina para alejarnos de las corrupciones del mundo. ¿Y cómo lo conseguimos? Por supuesto por su gracia, pero fíjese lo que nos enseña Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia, es decir, nuestra parte, en la parte de Cristo es la gloria salvífica, pero luego nos pide que hagamos una parte nosotros para acceder a esa gracia y para conseguir esa naturaleza divina. Dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, la primera que es la fe, por medio de la fe somos salvos, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque, fíjese, todas esas virtudes que tenemos que cultivar y mejorar cada día. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Claro agua. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es decir, proceso de salvación se hace firme, para que haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque claro, la salvación la tenemos segura siempre que no caigamos. Está en nuestras manos el seguir a Cristo, o está en nuestras manos alejarnos de Él, alejándonos de eso. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está claro, ¿no? Para entrar en el reino de nuestro Señor Jesucristo tenemos que obrar, tenemos que mejorarnos, tenemos que ejercer la fe, la paciencia, el dominio propio, todas estas obras buenas que el Señor nos da para hacer, que nos permiten acceder a esa naturaleza divina, que nos permitirá estar en presencia de un ser divino. No podemos estar en la presencia de un ser divino sin tener una naturaleza divina, que la cultivamos gracias a la expiación de Cristo, gracias al poder salvífico de su gracia, pero con nuestro esfuerzo que el Señor nos pide cada día de nuestra vida. Por lo tanto, creo que está muy claro. Otro ejemplo que pondría para que quede más claro. Cristo es un médico que tiene todas las medicinas del mundo. Nosotros somos los enfermos. Cristo nos dice qué enfermedad tenemos y nos da la medicina para que seamos curados de esa enfermedad. Esa es la gracia de Cristo, es algo que no podemos tener, ni tenemos el conocimiento de un médico, ni tenemos las medicinas de un médico. Pero como pacientes, ¿qué tenemos que hacer? Tomar esa medicina y seguir las instrucciones del médico.
Si no nos tomamos la medicina, no podemos curarnos. Si no seguimos las instrucciones del médico, de seguir una dieta, seguir un régimen de comidas o hacer ciertas cosas, no podremos recuperar la salud. Por lo tanto, la gracia solo la tiene Cristo, pero solo podemos aceptarla si hacemos lo que Él nos dice, si seguimos sus instrucciones. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y para que quede ya más claro imposible, pues un discurso que dio el presidente Dieter F. Uchtdorf, apóstol de la Iglesia, en la conferencia de abril del 2015. Lo voy a dejar también en los comentarios para que lo puedan leer ampliamente, porque aquí nos habla específicamente del don de la gracia y nos da unas explicaciones que son absolutamente contundentes y que derriban todo lo que erróneamente el hermano MacArthur decía de nosotros, de que no confiábamos en la gracia de Cristo, que no creíamos que éramos salvos por gracia y que nos esforzábamos para salvarnos, cuando ya creo que les he demostrado que es nada, pero vamos a ver las palabras de un apóstol de la Iglesia. Voy a leer solamente unas poquitas. Primero dice, gracias al sacrificio de nuestro amado Redentor, la muerte no tiene aguijón, el sepulcro no tiene victoria, Satanás no tiene poder perdurable y se nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Primero, todo es por medio de la expiación de Jesucristo. Nada de lo que tenemos o podemos conseguir es un poder expiatorio. En cuanto a nuestra capacidad, lo que decía hermano MacArthur, de que nos salvamos por nosotros mismos, nos dice, aun si sirviésemos a Dios con toda nuestra alma, eso no sería suficiente. Todavía seríamos servidores inútiles, y esta es una referencia del Libro de Mormón. No podemos ganarnos el cielo por nosotros mismos. Las exigencias de la justicia se interponen como una barrera que nos es imposible superar. Es decir, que si no es por la gracia de Cristo, no podemos salvarnos. Nosotros no tenemos esa capacidad. Solamente la gracia de Cristo es la que nos salva. Y aquí pone varios ejemplos, voy a citar solo dos, de cómo realmente las obras que nosotros podemos hacer son insuficientes. Dice, no podemos comprar la salvación con las monedas de la obediencia. Es la sangre del Hijo de Dios la que lo compra. Pensar que con nuestras buenas obras podemos pagar por la salvación es como comprar un pasaje de avión y pensar que somos dueños de la línea aérea, o pensar que por pagar el alquiler de nuestra casa ahora somos los propietarios de todo el planeta. Estos dos ejemplos tan absurdos y exagerados creo que son claros de que, aunque debemos ser obedientes, no compramos nuestra salvación por la obediencia, porque sería infinitesimalmente imposible de conseguirla. Y nos sigue diciendo, si la gracia es un don de Dios, ¿por qué entonces es tan importante obedecer los mandamientos de Dios? Esa era un poco la pregunta que hacía yo antes. ¿Para qué molestarlos en obedecerlos o arrepentirnos si vamos al caso? ¿Por qué no sencillamente admitir que somos pecadores y dejar que Dios nos salve? Es decir, lo que muchos dicen, bueno, si solo la gracia nos salva, somos pecadores, pues que Cristo nos salve y ya está, y que Él haga el todo. No. Dice, hermanos y hermanas, obedecemos los mandamientos de Dios porque lo amamos. El tratar de entender el don de la gracia de Dios con todo el corazón y la mente nos da aún mayor razón para amar y obedecer a nuestro Padre Celestial con mansedumbre y gratitud. El andar por la senda del discipulado nos refina y nos hace mejorar, nos ayuda a llegar a ser más como Él y nos conduce de regreso a su presencia. El Espíritu del Señor nuestro Dios efectúa un potente cambio en nosotros, ya que no tenemos más disposición a obrar el mal, sino a hacer lo bueno constantemente. Por lo tanto, creo que está muy claro de por qué debemos guardar los mandamientos y la parte que nos corresponde a nosotros para llegar a obtener la gracia salvífica de Cristo. Y finaliza diciendo, la gracia es un don de Dios y nuestro deseo de ser obediente a cada mandamiento de Dios es como extendemos nuestra mano mortal para recibir ese sagrado don de nuestro Padre Celestial. Así es que la gracia nos salva y accedemos a esa gracia extendiendo nuestras manos humildemente a ese don por medio de nuestro esfuerzo personal, no para salvarnos, sino para acercarnos a su trono de gracia y para conseguir heredar el reino celestial siendo participantes de su naturaleza divina.
Es mi testimonio de que esta es la verdadera creencia de los santos en los últimos días. Yo sé que Dios vive, Él es mi Salvador y mi Redentor, y Él es el único que me salva. En el nombre de Jesucristo.